Él es el dador de la vida y Él pues nos permite poder ser parte todavía de esta generación. Bueno, hermanos, seguimos con el tema, estos temas que no se terminan, hermanos. ¿Cuál es el tema que estamos llevando? Para nada, ya se le olvidó. Reverencia al Rey. Reverencia al Rey. ¿Cuántos reverencian al Rey esta mañana? Bueno, vamos a ver si es verdad. Estamos siempre, recuérdese, con el rema tiempo de proclamar el reino de nuestro Señor Jesucristo a las naciones. Y entonces es importante que nosotros notemos, mis hermanos, que para ser parte de este reino debemos tener una identidad, una manera de vivir. Porque si pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo, debe de haber algo que nos identifica, ¿o no? Hay instituciones acá, en el mundo, en la tierra, mis hermanos, que se identifican por sus uniformes, por su manera de vestirse, ¿verdad? Usted va a los aeropuertos y usted ve salir a las aeromosas de los aviones con diferentes uniformes. Usted dice, este es de Iberia, este es de los árabes. ¿Por qué? Porque sus uniformes les identifican. Usted va a Roma y ve el Vaticano, hay unos soldados vestidos de rayado, feo el uniforme, a mí no me gusta, pero ese es el uniforme que los identifica a ellos como autoridad del Vaticano. Y así, hermanos, nuestras vestiduras, ¿cómo tienen que ser? Ya lo metí en problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas vestiduras que nos identifican pertenecer al reino del Señor Jesucristo, mis hermanos? Entonces es importante, dígale al hermano que tiene a su lado, ¿cómo veniste hoy? ¿Veniste bien? Dígale. Ese es el punto, ahí quería llegar, porque si venimos bien, de seguro nos vamos a ir mal, y si venimos mal, de seguro nos vamos a ir bien. Porque ¿cuántos estuvimos el jueves y el pastor nos predicaba de la ovejita? ¿Cuál ovejita era? La engordada, ¿verdad? Y la engordada se cree que todo lo sabe, todo lo puede, ¿verdad? Y cuando es confrontada con la palabra, entonces esa ovejita se va un poco bajo de moral, un poco molesta, ¿verdad? Así es que no sé cómo usted vino ahora, si vino bien, de seguro se va a ir mal. Porque la palabra nos confronta, no sé, a mí me confronta, no sé si a usted no le confronta la palabra. Entonces es importante, mis hermanos, cómo hemos predispuesto nuestro ser esta mañana para recibir la palabra de Dios. El hermano me comprometía con lo que decía, pero es la palabra de Dios quien nos va a confrontar esta mañana. Entonces nosotros tenemos dos porciones bíblicas en este tema, y uno es Hebreos capítulo 12, versículo 28, y Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 al 7. Ya para que ya me están viendo mal, que siguen de pie. Así es que tenemos esas dos citas, Hebreos capítulo 12, versículo 28, y Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Así es que corra ahí de un lado al otro. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que recibiendo nosotros un reino, ¿cómo es? Inconmovible, hermanos. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra de Dios, mas su palabra no pasará. Su reino es eterno. ¿Qué tenemos que tener? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, hoy vamos a Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 1 al 7.
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, ¿sí? Sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace ¿en quién? En los insensatos o los inmaduros. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Tome asiento. Tome asiento, mis hermanos. Y partimos de donde nos quedamos. Estuvimos viendo dos puntos importantes el domingo pasado. Es que uno de ellos es cómo andamos. En el versículo 1 habla de guardar nuestro pie, nuestro caminar, la manera en que nos conducimos en la vida o en nuestro diario vivir. Debe de tener una manera de vivir, un estilo de vida, no solo acá en la iglesia, sino donde quiera que vayamos. Debemos de comportarnos de la misma manera, no tener una doble vida. Eso estuvimos hablando el domingo pasado. También estuvimos hablando, mis hermanos, de la obediencia a la palabra, la obediencia al Señor. La palabra, recuérdese que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo, porque la palabra se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros los hombres, dice Juan, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros reverenciemos su palabra, tengamos el cuidado, mis hermanos, cuando leemos su palabra, como lo dice acá Eclesiastés, hermanos, el escritor de Eclesiastés, de tener ese cuidado como nosotros vamos a hablar y cómo nos vamos a dirigir a nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, esta palabra, mis hermanos, que estuvimos viendo, nos confrontó mucho el domingo, y hoy vamos a seguir viendo lo que nos quedaba, que son dos puntos importantes también, que es el sacrificio y las promesas que hacemos a Dios. ¿Qué tipo de sacrificios ofrecemos a Dios y cuánto estamos prestos a cumplir o comprometidos, mis hermanos, a que eso se realice? Jesús enfatizó mucho sobre nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de hablar. También lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo del 33 al 37, cuando dice que no debemos de perjurar o prometer en falso, ¿verdad? Las cosas que a veces no las vamos a cumplir. Es importante que nosotros tengamos esa madurez, como lo dice el versículo 4, donde hemos leído, no ser insensatos o ser inmaduros. Cuando vamos a hablar, debemos de ser personas cuerdas. Debemos de ser personas que sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Y no diga como el chavo, se me chispoteó. No existe, mis hermanos, que se nos chispoteen tantas cosas incorrectas. Entonces, es importante, mis hermanos, cómo es nuestro lenguaje.
¿Qué piensan o qué dicen las personas cuando nosotros entramos en una conversación? ¿Son conversaciones maduras, son conversaciones razonables o tenemos un comportamiento infantil? ¿No le ha pasado a usted hablar con personas inmaduras? Y uno dice, este tiene ya bigote, pero no madura, ¿verdad? O sea, ya lo vemos una persona grande, pero sus actitudes, mis hermanos, no son de una persona cuerda que tiene sus cinco sentidos bien puestos, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Cómo se considera usted? ¿Se considera una persona sabia, una persona cuerda, una persona fiable para hacer un trato, para hacer una promesa? ¿Cómo se considera? Y quiero que vaya entrando en tema, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, mis hermanos, fallamos. Yo me conozco y sé cómo reacciono o cuánto me comprometo con mi palabra. A veces nos enredamos, mis hermanos, en palabras y después nos damos cuenta que no deberíamos de haberlo hecho, ¿verdad? Este es el punto, pues, cuando, como le dije en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, quiero que lo leamos para que vayamos entrando en tema. Mateo 5, 33 al 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, no jurarás en vano o en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, acá está hablando, mis hermanos, de las promesas que le hacemos al Señor. 34. Pero yo os digo, esta es la diferencia de la ley a la gracia, hermanos. Que a veces creemos que la gracia es más suave, es más liviana, más fácil de llevar, pero es más complicada, nos aprieta un poquitito más cuando nosotros comenzamos a razonar. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ¿sí? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, hermano. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que juran, mis hermanos. ¿No se le ha escapado a usted la tortuga por ahí? Dicen, por esta. Acá en Italia tiene un dicho, dicen, por mis hijos. Hay personas que te juro por mis hijos, dice. Y yo cuando dicen eso, yo les quedo viendo y dicen, ¿estos están locos? O sea, no somos, por eso les digo, debemos de ser cuerdos cuando hacemos promesas. Cuando comprometemos nuestra palabra, hermano. ¿Verdad que la palabra nos confronta? A veces hacemos, los hijos hacemos promesa a los padres. Prometo, papá, que este año sí que no me aplazan, papá. Yo lo voy a pasar este año, no te voy a defraudar. A mitad del año lleva malas notas ya. ¿Y dónde estuvo ese compromiso con la palabra? Llega el yerno o el novio a hablar con los padres de la novia y le dice, no, yo se la voy a cuidar, va a ir, mire que nosotros vamos a llegar hasta el matrimonio. Bueno, acá en la iglesia sí llegan al matrimonio y tienen que llegar al matrimonio.
Pero allá afuera, hermanos, hay personas que prometen estas cosas y de repente viene la muchachita. Sí, ahí por donde nosotros vivíamos había una niña de 15 años, hermano, de 15 años. Esa niña, el día de los 15 años se sintió mal. Y la emoción, será la emoción de los 15 años. Le estaban celebrando los 15 años y salen para el hospital, que será la emoción. A las 3 horas de la madre estar esperando ahí que le dieran la respuesta de su hija. Felicidades, felicidades, ya nació. ¡Pum! Cayó la señora. La muchachita había andado, pero bien apretado el estómago, hermano. Imagínense. O sea, hay promesas que hacemos de trabajo. Decimos, no, cuando estamos necesitados, decimos, no, yo voy a venir 15 minutos antes de que sea el horario. ¿Qué tengo que traer? A las 7, a las 6:45 usted me va a tener acá chitofoneando. Son las 7:30 y no llega. Pero dio su palabra. Dio su palabra, hermanos, dio su palabra. Entonces, esto de prometer a las personas o prometer a Dios, mis hermanos, son cosas que debemos nosotros como cristianos tenerlos muy en cuenta, porque es parte de la reverencia que le hacemos al Rey. Es parte, mis hermanos, del testimonio como cristianos. Prometer y no cumplir, mis hermanos, es tremendo lo que dice la palabra. Así es que es importante que vayamos tomando en cuenta estas cosas, ¿verdad? Y no nos vayamos a volver cristianos falsos para poder cumplir nuestra palabra, sea para con Dios o para con los hombres. Mis hermanos, muchas veces dejamos que desear. ¿No le ha pasado alguna experiencia con algún hermano? Dice, pero me dijo que iba a venir. Pero me dijo que me iba a ayudar, pero me dijo que me iba a traer lo que me iba a traer y no me lo trajo. Así es que cuidado, no estoy reclamando. No, le decía cuando iniciamos este tema, Dios me lo puso en mi corazón porque hemos pasado el tiempo de las primicias. Y muchos sobres no entraron. Pero cuando usted tomó el sobre, se comprometió con el Señor. Eso, mis hermanos. Eso es lo que nos duele a veces nosotros los pastores. Saber que usted se compromete con Dios y no cumple. Prometemos a Dios dar nuestros diezmos y a veces no cumplimos con nuestros diezmos. Es falta de reverencia a quien le prometemos, mis hermanos. Entonces tenemos que ir evaluando que un sacrificio que va ofrecido al Señor, porque hay sacrificios que nosotros le ofrecemos al Señor, ¿verdad? Deben de ser, mis hermanos, agradables y deben de tener un precio. Un precio. El sacrificio agradable a Dios tiene un precio alto. Usted no se puede retractar de lo que dijo. Eso dice esos versículos que hemos leído en Eclesiastés, ¿o no? Por eso las enseñanzas de los púlpitos siempre es, mis hermanos, cómo nos acercamos a Dios, cuál es la reverencia que le tenemos a Dios, cómo nos comprometemos con Él, porque no le vayamos a decir al Señor que fue por ignorancia que nosotros hicimos un compromiso y que fue por ignorancia que a nosotros nos fue mal, porque de los púlpitos especialmente siempre de enseñarle y de instruirle cómo se debe de comportar, cómo debe de vivir. No es, mis hermanos, que vamos a estar ofreciendo sacrificios y
no vamos a estar cumpliendo. Usted se puede imaginar en el tiempo antiguo cuando el pueblo judío tenía sus fiestas y venía con sus animalitos para ofrecer sacrificios, sea por sus pecados, sea por gratitud, por lo que fuera que ellos trajeran su sacrificio según las fiestas. Iba a venir al lugar donde se ofrecen los sacrificios y después, estando ahí, se iba a poner a pensar: no, mejor no lo ofrezco, me lo llevo de regreso. ¿Sabe cuánta gente se lleva de regreso sus diezmos? Sí, se me olvidó dejar los diezmos. Ah, se te olvidó. Ese es el cuidado que tienes con las cosas del Señor. Sí, imagínense los judíos regresando. No ofreciste el sacrificio. No, es que me acordé que me sirve este animalito más adelante. No, porque sabes que pensé bien, no lo voy a ofrecer. Desde el momento en que predispusiste para dárselo al Señor, ya no es tuyo. Ya no es tuyo. El Salmo 40 es versículos 6 y 7 y 8, que es un salmo mesiánico, donde el salmista está hablando de algo que se va a desarrollar en el tiempo futuro, que se va a cumplir, pero ahí habla, mis hermanos, de un sacrificio. 40, versículo 6, 7 y 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Has abierto mis oídos? Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer, ¿qué? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y después lo vemos allá en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 5 en adelante, donde dice: ofrenda y sacrificio no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Esto es importante, mis hermanos, porque el obedecer a Dios, el conocer la voluntad de Dios, el saber qué es lo que Dios demanda de mí, ese debe de ser mi deseo, poder complacer el corazón de Dios. Más que todo lo que no está, mis hermanos, dicho que no debemos ofrecer sacrificios a Dios. Claro que sí. Claro que sí. Pero que el sacrificio que vamos a ofrecer vaya a la mano de mi obediencia con Dios. Que vaya aceptando yo la voluntad del Padre. Porque si no, nos encontramos, mis hermanos, en una gran dificultad. Esto de lo que hemos leído en Hebreos capítulo 12, versículo 28, mis hermanos, que nos hace pensar de un reino inconmovible que ya se está formando, que ya está formado acá en la tierra, y que usted y yo somos protagonistas de ese reino. Pero ser protagonistas de ese reino, como le dije en la introducción, ¿qué nos identifica a nosotros que pertenecemos a ese reino? Es esto, la obediencia. Conocer la voluntad de Dios. Entender cuál es el sacrificio que a Él le agrada. Porque la constancia en el cristiano es la que más, mis hermanos, sufre consecuencias. Sufre penalidades. Porque decidimos hacer de una manera, pero con el pasar del tiempo decimos no, mejor no.
voy a ayunar los miércoles toda la semana. Por ahí se le escapó la tortuga y dejó de ayunar y ya después le cuesta volver a agarrar. Voy a levantarme a las 5 de la mañana a orar los primeros días, ahí va. Pero el día que se quedó al teléfono hasta las 3 de la mañana, ¿qué ganas le dan de levantarse a las 5? Esto no es de bajarme y de subirme de la cruz. Esto es de permanecer en la cruz. Eso dijo el apóstol Pablo. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces debo de ser constante en esas palabras, mis hermanos. Pero a veces venimos a la casa del Señor medios cocidos. ¿Cómo le gusta a usted la bisteca? Cota, cota. Pero hay unos que han venido al sangue todavía. Que todavía le escurre la sangre así cuando se la está comiendo. Pues mucho cristiano viene así, bien. No viene bien pasadito por el fuego. Cuando el fuego del Espíritu Santo se va profundizando en tu vida, tu carnita se va asando bien. Pero bien asada esa carne, no quemada, Eso dice Hebreos, Romanos capítulo 12, ¿qué dice? 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. En la grilla, hermano. Ya viene el estate, ¿verdad? Ese olor a carne. Acá lo bonito de nosotros que acá estate invierno siempre huele a carne acá. Sin parrilla, Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿cómo? Santo, agradable a Dios, que es una vez al año. Es un devocional diario, un culto racional. La ración del día es que yo voy a presentar este cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Ya no vivo por los deseos de esta carne, vivo para agradar a Dios, vivo para agradar al Rey, vivo para reverenciar a mi Señor. Ese debe de ser el propósito de cada cristiano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A eso venimos, a la casa del Señor, nos acercamos más para oír y que nuestro entendimiento se vaya renovando y cambiando la mentalidad humana y entrando en nosotros la mentalidad de reino. Eso lo necesitamos, iglesia. Necesitamos conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No la nuestra, que es torcida, no la nuestra que ha sido, mis hermanos, dañada por el pecado. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, dice el apóstol Pablo. Pero si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Ese debe de ser siempre, mis hermanos, nuestro diario vivir. Morir a las obras de la carne y vivir en las obras del Espíritu. Pero eso necesita sacrificio. Sacrificio. ¿Qué sacrificio le damos al Señor? ¿Qué sacrificio le ofrecemos al Señor? La disponibilidad a dar lo que Él nos pida está en nosotros. Está en nosotros la disponibilidad de dar lo que Él nos pida. ¿Qué pide el Señor? Al pueblo de Israel siempre le pidió obediencia, le pidió santidad, le pidió integridad. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? ¿No nos pide lo mismo? Yo le dije, si usted vino bien, de seguro se va a ir mal, porque la palabra nos va a confrontar.
Pero no podemos suavizar el mensaje, hermano. Este es el mensaje de la palabra. Este es el mensaje que tenemos que mejorar. Yo no vengo para que el Señor me aplauda. Yo vengo para que el Señor me corrija. Porque yo no me quiero quedar. Yo no me quiero perder. Y si es necesaria la corrección, hay que aceptarla. Y de seguro que cuando nosotros venimos con ese corazón dispuesto, mis hermanos, el Señor nos va a corregir y nos vamos a ir diferente. Pero ¿qué nos pide el Señor? Ese sacrificio que le estamos dando al Señor nos demanda, mis hermanos, tiempo. ¿No le demanda tiempo el Señor a usted? A mí me demanda tiempo. Que nos cuesta sacrificar el tiempo. O sea, estamos enredados en muchas cosas personales, mis hermanos, donde se nos va más el tiempo, pero el Señor nos pide el tiempo para Él. Nos pide fuerzas o nos pide vigor para poder hacerlo de Él. Pero a veces venimos con la justa, hermano, a hacerlo del Señor. Dejamos todas nuestras fuerzas en el trabajo, dejamos nuestras fuerzas en los quehaceres personales y venimos acá. ¿Cómo viene? Ya casi no venía, dice. Acá debemos de venir con el deseo de servirle al Señor con fuerzas, mis hermanos, dejar lo mejor para el Señor. Eso nos pide el Señor, que nosotros le podamos dar lo mejor de nuestras vidas. Las iglesias están llenas. Bueno, hoy tenemos, gracias a Dios, una buena cantidad de jóvenes, adolescentes en nuestro ministerio. Pero si usted se va, hay un ministerio, ya bueno, ya el pastor ya murió. Hablábamos con el pastor la vez pasada y le decíamos, ¿qué pasará con esta iglesia? Porque todos son ancianos. Usted veía la silla de sus miembros y todos ancianos, todos bien pelito blanco ya. Le digo, ¿qué pasará con esta iglesia? Porque no se veían jóvenes. Porque la mayor parte de nosotros, mis hermanos, llegamos a los caminos del Señor después de una buena paliza que nos dio en nuestra juventud. Ya llegamos todos encorvados, así con todo el Señor tiene que comenzar a hacernos fisioterapia para enderezar todos nuestros huesos, ponernos rectecitos. Ya venimos sin fuerzas a servirle al Señor. El Señor nos pide que le demos lo mejor, lo mejor. Demos nuestras fuerzas al Señor. Esto del sacrificio que ofrecemos a Dios, que le damos al Señor, nos va a enlazar, mis hermanos, con el otro punto que tenemos, que son las promesas. Están muy enlazados estos dos puntos, tanto el sacrificio que le ofrecemos al Señor con las promesas que le hacemos. Entonces, estos versículos que hemos leído hablan de ese sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios, hermano? ¿Qué es para usted un necio? Es un porfiado, ¿no? Que usted le está diciendo las cosas así no se hace y las sigue haciendo así. Ese es un necio, una palabra bien fuerte, terco. No sé cómo será en Sudamérica, pero en El Salvador es la palabra que le digan a uno terco. Yo la siento una palabra bien fuerte. Una palabra que ignorante que eres, que no entiendes lo que se te está explicando. O sea, nosotros podemos estar viniendo a la iglesia del Señor a ofrecerle sacrificios necios al Señor. ¿Verdad que está fuerte esto, mis hermanos? Porque venimos y nos siguen hablando y dice el pastor no pasa de ese tema. Ya lleva 3 domingos, lleva 4 domingos. ¿No será que estamos bien necios? Y no cambiamos, no renovamos nuestra mente, no entendemos lo que Dios nos quiere decir.
imprudente o falto de razón. O sea, le falta 5 para el peso, pues. En palabras, bueno, disléxico no daría, ¿no? Pero a veces decimos cosas a lo contrario de lo que queremos hacer. Y creemos que así nos estamos acercando a Dios. ¿Por qué, mis hermanos, cuando usted ve la ofrenda de Caín y Abel, podemos notar la diferencia cómo Dios recibe la ofrenda de Abel y cómo recibe la ofrenda de Caín? Porque los dos ofrecen sacrificio, ofrendas. Y a veces venimos nosotros, estamos ofreciendo y ya somos mejor que los ciegos nosotros. Porque en la bolsa estamos, este es día 10, este es día 5, esta me parece que es de 2 euros, la parto, no, esta es la que le quería dar, la de 1 centavo. ¿Es eso lo que el Señor? ¿Con eso reverenciamos al Rey, hermano? O sea, es como que usted invite al pastor José a su casa y le vaya a dar frijoles, y usted sabe que no, nos lo ha dicho de 1000 maneras, no le gustan los frijoles. Entonces no se le vaya a ocurrir usted reverenciar, honrar al pastor, invitarlo y pastor, acá le tengo el casamiento, arroz con frijoles. No. Prepárele un buen caldo de bola, un buen seco de carne, que hasta yo me le voy a pegar. ¿Qué le ofrecemos a Dios, iglesia? ¿Qué ofrenda le estamos trayendo al Señor? Imagínese que la excusa que a veces ponemos, pero el Señor, si el Señor, eso es lo que se mueve en las redes sociales. Si el Señor no necesita dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Así es el dicho que hoy anda, hermanos, con la excusa de no quererle dar a Dios. Mas si cuando uno ama, hermanos, uno se da sin medida. ¿Cuántas cosas? Yo nunca pensé, hermano, que un día iba a estar en un púlpito contando las experiencias que yo viví en diferentes etapas de mi vida. Pero cuando habían fiestas en el pueblo y mi esposa me decía, quiero ir a la fiesta. ¿Querés ir? Sí, vamos, pero no puedo ir sola. ¿Quién va a ir contigo? Las bichas. ¿Cuántas eran, hermano? Solo el cuñado no iba, él ya se apartaba. Pero todas las hembritas, hermano, ahí iban en fila. Y yo era contento por tal de que ella fuera conmigo. Yo les ofrecía subirse a la rueda, les ofrecía el helado, les daba el fresco, todo. A mí no me interesaba gastarme, pero yo estaba feliz porque ella era feliz. Usted viene a la iglesia y no quiere dar ofrenda porque se la va a comer el pastor, porque a saber qué van a hacer con ella. Hermanos, no se preocupe por eso. Usted dele al Señor lo que le tiene que dar, lo que Él ya puso en su corazón. Entrégueselo. Es ese sacrificio que usted hace es agradable al Señor. Pero a veces prometemos. Hay sacrificios de promesas, ¿verdad? Decimos, yo le voy a dar. Yo se lo voy a conseguir. Y luego, ni la cara queremos poner después cuando no hemos cumplido. Nos retractamos, invalidamos lo que decimos, nos arrepentimos de haber dicho. Y eso no le agrada a Dios. Lo que leíamos en Mateo, hermano. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no.
piense, medite en lo que va a hacer. Jueces capítulo 11, versículo 29 al 36. ¿Qué dice Jueces 11, 29, 36? Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Acá viene lo bueno. Y Jefté hizo voto o promesa a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Usted ya sabe qué es el holocausto, ¿no? Ok. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová lo entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Feliz la hija de ver a su padre que regresaba en victoria. Sin saber la promesa que el padre había hecho a Jehová. Y ella era, atento a esto, era sola, su única hija, y no tenía fuera de ella hijo ni hija. La amaba el padre. Usted se puede imaginar cómo la apreciaba esta hija. Vea el grito que se da. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré. Ese era maratanense. Era, y propio de la central eran. De los que prometen y cumplen. Lo dejan todo, hermano. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová. Tenía un corazón igualmente la hija que amaba a Dios. No se echó para atrás y le dijo: pero esa es tu promesa, tú a mí no me preguntaste, a mí no me consultaste, a mí no me pusiste en cuenta, ve tú cómo haces con Dios, pero yo no. Ella igualmente aceptó que los tratos que se hacen con Dios terminan en un sí y basta. Así debe de ser, mis hermanos, nuestro comportamiento. Entonces, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Acá, hermanos, hay mucha tela que cortar, como dicen muchos, ¿verdad? Hay muchos que enfatizan, muchos estudiosos enfatizan de que la hija no fue sacrificada en holocausto, como lo dice la versión Reina Valera, sino que fue entregada al servicio del Señor, porque cuando nosotros leemos adelante y atrás, vemos que ella le pide llorar su virginidad y no llorar por su vida, que va a ser entregada muerta, pero por eso le digo, no es el tema acá es ver que cuando nosotros prometemos algo, cumplamos. Y eso reverencia y eso honra a Dios.
Eso nos va a dar a nosotros, mis hermanos, una posición delante de Dios, que Dios hará todo por nosotros, lo que Él considere que nosotros lo merecemos. Si nosotros vemos esta historia y vemos la historia de Ana, mis hermanos, como predicaba ayer nuestro hermano, Ana es su primer hijo. No crea que Ana sabía que después de eso le iban a venir más hijos. Eso es, dale al Señor lo que Dios te está pidiendo. Quizás sea lo único que tú tienes. Quizás no tengas otra alternativa más que como aquella viuda que dio su última moneda. Pero el Señor ve esa actitud nuestra y Dios abrirá las ventanas de los cielos cuando tú tienes esa actitud. Pero debes de aprender a darlo todo. El sacrificio siempre causará dolor en la carne, en las emociones, en los sentimientos del alma. Pero el espíritu, mis hermanos, se vivifica cuando tú lo haces para el Señor. Te sientes gozoso, alegre, porque le diste al Señor y no pensaste en otras cosas más. Hay personas que dan lo del afito, hay personas que dan lo de la boleta y dicen, no sé cómo voy a pagar, pero yo sé que el Señor suplirá mis necesidades, y paz del Señor te provee, porque Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Entonces eso es, mis hermanos, la diferencia que hace prometer a Dios. Lo que Él te pida, tú no se lo niegues. Yo no estoy hablando de un mensaje próspero, hermano, sino que estoy hablando de cumplir las promesas. O sea, cuando usted hable, pues, porque eso es lo que dice estos versículos. Cuando tú prometas, cumple. Mejor no prometas si considera que no vas a cumplir. Si usted se conoce y dice, quisiera, pero yo me conozco, cambie de actitud y va a ver la mano de Dios. Pero si yo voy seguro y estoy confiando en el Señor, entonces yo me suelto y el Señor hará. El Señor hará, hermano. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender entre la vida, entre la historia de Jefté y la de Abraham, hermanos. Jefté la ofrece. A Abraham, Dios se lo pide. El sacrificio a entregarlo lo dan los dos. Pero acá hay un principio. Cuando Dios te pide, no es porque te quiere quitar, sino porque te quiere dar. Y lo vemos en Abraham. Entrégame lo que amas. A Jefté, la única. Pero tú me la entregaste. Tú me la prometiste. Abraham, Dios se lo pidió y se lo regresó. Con nosotros Dios hace lo mismo. Dios prueba, hermano, a ver cómo está nuestro corazón. ¿Está dispuesto para que tú le des? Las promesas a cumplir no deben ser fluctuantes, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si hay algo que nos va a deshonrar a nosotros, es cuando comenzamos a ser fluctuantes. Y ya la gente no cree más en uno. Mi jefe se ha ganado bastantes café en la mañana. Sí, porque a veces están clientes ahí y él se promete que los va a ir a dejar. Y le dice, espera un minuto que ha de ser arriba el ragazzo, le dice, ¿no? Y la gente no le cree.
Y mi jefe le dice, si no viene entre un minuto, te pago yo el café y si no me lo pagas tú a mí. A los 30 segundos va a entrar el carro y se me quedan viendo. Yo dije, este ya se hizo pagar el café. ¿Pero por qué? Porque es creíble la palabra o el compromiso de estar en horario. Si yo no fuera de palabra, él no se comprometiera. Este me va a hacer pagar el café. No es para vanagloria mía, hermano, pero es un ejemplo que yo le pongo, que no debemos de ser fluctuantes y decimos tenemos que cumplir. Valoremos, mis hermanos, lo que somos en el Señor. Valoremos a qué reino pertenecemos. No, yo no le vengo acá, mis hermanos, a meter miedo porque usted no cumple, no, sino a hacerle entender que si usted tiene costumbres equivocadas, manera de vivir equivocada, usted está deshonrando que es un cristiano. Porque el cristiano es verdadero, es de palabra, es de palabra. Dios nos evalúa, hermanos, si somos de palabra o no. Dios nos prueba para ver si nosotros vamos a cambiar, vamos a ser diferentes ya en el evangelio. Venimos de ser grandes mentirosos. Uy, decíamos unas cosas, hermano, que ni nosotros mismos nos las creíamos. Si apenas le habíamos dicho a alguien, sí voy a venir, ni que voy a venir, decía. Se daba la media vuelta. O sea, usted mismo ya tenía la acción equivocada. Hoy yo digo, sí voy a venir y ya comienzo a pensar y a decir, ya me comprometí y qué tenía para, ay, sí, espero que no desdir acá ni allá, porque entonces yo comienzo a ser mentiroso. ¿A quién le he mentido, hermano? Perdóneme. Sí, a veces decimos, es que no lo dijo de corazón, lo dijo del diente al labio. ¿Qué dicen qué dicen esos versículos? No dice que nuestras palabras, hermano, tienen que ser, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure. No te des prisa. ¿Qué vamos a hablar? Para que no después no vaya a decir que lo dijo del diente al labio. Sí, esto nos identifica. ¿Cómo seremos reconocidos? En la Biblia hay personas que son reconocidas por su testimonio, su buen testimonio, su manera de vivir en santidad, en integridad. Pero si usted se va a Hechos capítulo 5, versículo 1, ¿de quién habla ahí? Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5, para que le entienda el contexto. No vaya a ser que usted hoy lo vayan a tener que sacar así. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. ¿Una parte de qué? De lo que habían vendido y de lo que habían propuesto en su corazón dárselo al Señor. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Imagínese que nosotros fuéramos así bien, ¿cómo se llama el que lleva el conto de los que llevan las cuentas?
y nosotros los pastores nos pusiéramos acá cuando usted viene a pedir su sobre o su diezmo, ¿cuánto gana? Tanto. Entonces usted va a dar tanto de diezmo. ¿Cuánto va a ofrecer usted para las primicias? Tanto, ¿ok? Escribamos acá. Cuando viene el sobre, ¿de quién es este sobre? Ah, pero usted dijo que iba a dar tanto y acá trae tanto. Piénselo para la próxima. No, no crea que es broma, hermano. No crea que es broma. Muchos de nosotros, muchas veces nosotros prometemos al Señor y después, ay, pero tengo que pagar la boleta. Sí, el de las fitos no me va a esperar y está haciendo frío para irme debajo del puente. Señor, después te lo voy a dar. No, a Ananías no le quedó tiempo para después. No es que le dijo el Espíritu Santo, te doy una segunda oportunidad, ve a traer lo demás. Ahí mismo, hermano. Y no le estaba mintiendo a Pedro. Este es el problema, hermanos, de nosotros, que creemos que nosotros a quien le estamos ocultando es al pastor. Nosotros nos alegramos y decimos, ay, el hermano ofrendió, gracias a Dios que trajo su ofrenda. Ah, pero usted sabe cómo está con el Señor. Y sutrajese del precio de la heredad. 4. Reteniéndola. ¿Quién le dijo que lo prometiera? ¿Quién? Era de él. Pero abrió su boca y lo prometió. No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? 5, hermanos. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y no dice que respiró, expiró, ya no respiró más, hermano. Hasta ahí llegó. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. No sé cómo se va a ir ahora, quizás con temor. Pero esto es reverencia a nuestro Dios, hermano. Esto es lo que Dios nos está demandando. Deuteronomio capítulo 23, ya vamos entrando en tema. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21-23. Las promesas no cumplidas se vuelven pecado. No las creas así simples, hermanos, esas promesas. Las promesas no cumplidas se vuelven pecado. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo. No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. O sea, yo puedo pensar y decir, Dios me entiende. Este mes no puedo, lo voy a dar el otro. Pero Dios sí sabe que sí se puede. Dios sí sabe. Entonces dice, ciertamente lo demandará. Nosotros no tenemos un Dios cruel, hermano. Tenemos un Dios justo. Un Dios amoroso, misericordioso. Dios no nos ha puesto el pie en el cuello, hermano, para sacarnos lo que Él ya nos dio. No lo dio Él. Y de lo que Él nos da, de eso le damos. De eso le damos. Pero el problema es que cuando nos adueñamos de Él, no lo soltamos, hermano. No lo soltamos. A veces ni las cosas que Dios nos ha dado las queremos prestar. Me pasa a mí.
No crea o sea, esta palabra primero habló a mí. O sea, acá la palabra, bueno, cuando usted ve el mensaje de Jesús, cuando Él va a iniciar su ministerio, ¿cómo dice Jesús? Hoy se ha cumplido esta palabra. Él había leído el rollo de Isaías y hoy dice, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿En quién? En Él. Por eso le digo, primero Dios nos habla a nosotros los predicadores. Yo tengo mi carrelo de herramientas. Yo trato la manera de mantener mi carrelito de herramientas limpio y ordenado. Y mi jefe llega y con las manos sucias, me le da vuelta las llaves, me las deja todas sucias y después las herramientas no vuelven. Yo tengo que andarlas buscando. Y eso a mí, no sé si le pasa a usted. Nos molesta cuando nos mueven las cosas de donde nosotros las dejamos, ¿verdad? Ahora, si lo llevamos a esto, mis hermanos, lo llevamos a esto, cuando Dios nos da algo y nosotros no lo cuidamos, no tenemos el saber dividir las cosas, porque el Señor nos da justo lo que nosotros necesitamos, no nos da más porque sabemos que nos vamos a volver locos. Nos da justo lo necesario, pero en eso justo necesario que nosotros necesitamos, también va lo que le tenemos que dar a Él. Y debe ser lo mejor. Y debe ser lo primero, pero ese es el cuidado que debemos de tener. Entonces, 21, 23, 22 y 23 les dije, ¿no? 22. Mas cuando te abstengas de prometer, o sea, antes de que tu boca hable, medita en lo que estás por hacer. ¿Cuántos de ustedes han hecho préstamos? ¿O cuántos de ustedes han comprado casa y tienen que firmar por grandes cifras? Hay un compromiso de parte suya a pagar esas cuotas. Y usted se va a preocupar porque dio su palabra. Y si no, echa todo a perder. Pero usted se comprometió. Lo mismo acá, mis hermanos. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Usted dice, no, yo espero esto. No vaya haciendo. 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda. ¿Cómo es? Nadie, mis hermanos, te obliga. Es una ofrenda voluntaria, pero tú lo prometiste en tu corazón, traérselo al Señor. Y entonces tú ya estás comprometido con tu boca, con tu palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir. Esto es, mis hermanos, reverenciar. Tenemos el libre albedrío de decidir qué hacer o qué dar o qué prometer. Pero una vez lo prometido, una vez dicho, una vez confirmado que es para Dios, eso es irrevocable. Se lo prometió al Señor de señores. Y no diga, ay Señor, yo sé que tú eres misericordioso, tú eres amoroso, y yo sé que tú me vas a perdonar. No vayamos por ese lado. Seamos de palabra. Mantengámonos ahí.
Mantengámonos ahí, mis hermanos, si vamos a dar una palabra al Señor. Por eso Eclesiastés en sus versículos nos amonesta o nos llama la atención, nos da el consejo para que no nos vayamos a enredar con las palabras de nuestra boca. Si nosotros queremos honrar a nuestro Dios, reverenciar y decir que somos cristianos y que pertenecemos a la iglesia de Cristo, tenemos que tener un buen comportamiento, mantener nuestra palabra, respetar cuando nos acercamos a la casa del Señor. ¿Cómo nos acercamos a Él? Acá no hablemos, mis hermanos, de confianza. El Señor me entiende y todo esto. No vengan ni haciendo musarañas ahí como joven, ¿verdad? Creyendo que Dios conoce. No, guarde reverencia cuando viene a la casa del Señor. Acérquese en la manera correcta. Le pongo un ejemplo para terminar acá. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 13 al 17. Un ejemplo, mis hermanos, de la cual vamos a aprender a mantener nuestra palabra y cómo tenemos que acercarnos a Dios. Este es un ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 13 al 17. Ahí hay una historia. David está en sus últimos días. Y David en su reinado él hizo una promesa, pero se le está escapando la tortuga ahí. Póngase de pie. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 13. Llega Betsabé, aconsejada por Natán, porque hay un hijo de David, Adonías, que está usurpando el reino. Y entonces Natán le recuerda a Betsabé que hay una promesa para Salomón. Y le dice: ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque pues reina Adonías. Adonías está preparando sacrificios y haciendo fiesta porque está usurpando el reino. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones, le dice Natán. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era, y Abisag, sunamita, le servía. Y es esto lo que yo quiero que usted note. Betsabé, ¿qué era para David? Era la esposa. ¿Cómo se hubiera acercado una esposa molesta a su esposo? ¿Ah? Uy, hermano, tirando puertas, ollas y todo lo que había en el camino y apartando a la muchachita que estaba ahí cuidando al rey. Pero dice, y Betsabé se hizo reverencia al rey. Ay, ¿cómo entramos nosotros a la casa del Señor? Era la esposa de ese viejito. Pero la autoridad que había en el rey, ella la respetaba. Y es la que no ha pasado de moda en la iglesia del Señor. Debemos de tener reverencia a nuestro Señor. Y Betsabé se inclinó, hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste. ¿Ah?
tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y ahí se desenlaza, mis hermanos, el discurso y todo lo que viene, y entra Natán. Pero vamos al versículo 28 al 31. Ella no entró con prepotencia al rey ni reclamando los derechos, entró con respeto. Entonces el rey David respondió y dijo: mire, había entrado Betsabé, pero cuando entra Natán, que era otra autoridad, siendo ella mujer, no, hermanos, en otra mujer se hubiera quedado: dile, Natán, dile, ¿por qué prometió y no está cumpliendo? No, ella deja hablando a Natán, conversan, y después David dice: llamadme a Betsabé. Y ella entró otra vez a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así era de palabra también David. ¿Podemos tomar estos ejemplos de ambos? Cuando estemos en una posición de autoridad, mantener la autoridad, mantener el respeto a lo que dijimos. Tenemos, mis hermanos, la capacidad de respetar las autoridades. Por más razón que nosotros tengamos, acerquémonos con reverencia a las autoridades, acerquémonos a Dios. A veces venimos a Dios reclamándole, hermano, reclamando promesas que están escritas en la Biblia, y las queremos tomar a la fuerza para nosotros. Aceptemos la voluntad de Dios. Aceptemos la voluntad de Dios. Y Él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Así es que cumplieron. Entonces Betsabé, ¿qué hizo? Se inclinó ante el rey con su rostro, la esposa, hermano. Esa era de Maranata. Y haciendo reverencia al rey dijo: ya el viejito se está muriendo, y dice: viva mi señor el rey David para siempre. Pero este para siempre era, mis hermanos, que en la memoria se hiciera, porque él respetó el compromiso, el pacto, la promesa, el voto que había hecho. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, y Él quiere que nosotros aprendamos a respetar nuestras palabras. Nuestras palabras deben ser honradas por nuestras actitudes. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, te damos gracias por tu palabra predicada, Señor.